¿Será que los periodistas en realidad no se cansan de seguir inyectándole veneno a la gente? ¿Será que no se cansan de verdad? ¿No hay algo que los regule a ellos? ¿No está la corte? ¿No hay algo que en realidad se pueda hacer? ¿Tampoco los pueden multar? Como decían, este video va a ser muy bueno porque tiene varios videos. Lo de Miguel Ángel del Río mostrando las pruebas. El presidente también, que como así que cuáles 3.000 millones. También hay algo sobre María Fernanda Cacabal, al igual que JP Hernández. Como siempre les indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Prestenle atención a este video, espero que lo compartan y le den like. Ustedes ya saben todo lo que ha sucedido con Oscar Dávila, que La Plata, todos los últimos acontecimientos. Algo pues que Miguel Ángel del Río quiere dejar en claro es que lo contactaron, no fue que él se ofreció para llevar el caso, como lo vienen diciendo y vienen engañando a la gente. Aquí dejo el video para que ustedes puedan ver las evidencias. Aquí dejo El el video. primer trino, para desmentir, dice el abogado Miguel Ángel del Río, para desmentir con pruebas a la fuente de semana, el coronel Dávila comienza a buscar al exsargento Wadid Velázquez de mi equipo de investigadores desde la primera semana de junio con ocasión a mi defensa del patrullero y me avisa. Y aquí viene ese primer chat donde se ve esta conversación entre el coronel Oscar Dávila y Wadid. Dice, Wadid, buenos días, ¿al fin habló con el doctor? Es lo que le pregunta el coronel. Y le responde, buenos días, ¿quién escribe? Ya, sí señor, me reúno a las 9:30 con el señor y le confirmo lugar y hora para hablar con usted. Le responde, quedó pendiente, listo, listo, sí señor. Después muestra un pantallazo donde se ve en la... Pero fíjese, si me permite, Juan Sí, Pablo A y ver, a ver. Andrea, Sí, la por eso importancia de vamos vamos uno a a ir uno, vamos uno a uno, disminuyendo. vamos uno a uno. Adelante. vamos uno a uno. Entonces, mire la importancia de que el interés de hablar conmigo es del coronel Dávila. Eso, ¿quién está hablando ahí? Ahí Mm. está hablando del coronel Dávila Sí, al sargento Wadid Velázquez de mi oficina. sí. Por eso lo puse así. Bien, venga, un detallito que creo que no es menor antes de que vayamos con el siguiente pantallazo. Este sargento Wadid Velázquez de su oficina ha sido mencionado en el pasado en otros casos, por no decir escándalos, o en un escándalo en particular, que también estuvo vinculado con interceptaciones telefónicas. ¿Cuál es el vínculo suyo con Wadid? Porque pues para algunos puede resultarse un poquito como raro que haya un hombre que estuvo vinculado con chuzadas o con interceptaciones ahora trabajando con usted, en este caso que también tiene que ver con interceptaciones. No, en este y en todos. A Y ver. le voy a explicar cuál es mi relación con él. Wadid Velázquez, el ex sargento Wadid Velázquez y el Ujú. mayor Jefferson Tocarruncho eran en su momento investigadores de la DIJÍN en el famoso caso de la Ñeñe Política. Ellos fueron las personas, o a través de ellos, fueron las personas que participaron en las interceptaciones de esas líneas. En su momento, hace 3 años, 2 años largos, la Fiscalía General de la Nación inició entonces en esa investigación o estableció en esa investigación que ellos dos habían participado en interceptaciones ilegales. Yo fui su abogado porque creí en ese momento en ellos y sigo creyendo en ellos. Ellos fueron en su momento imputados, se les impuso una medida de aseguramiento, salieron en libertad, hoy están en libertad, no tienen ninguna prohibición. Entonces, ustedes ya pueden ver también si quieren todo el video. Ahí se demuestra el cómo desmiente todo lo que están afirmando los periodistas, la evidencia, que eso no puede ser manipulada. Habla de quiénes son las personas, quién es Guarid, quiénes son los que ahora están con él, los investigadores, que fueron los que precisamente hicieron lo de la ñeñe política. Esos investigadores, y eran los que iban a meter presos porque destaparon todo. En vez de meter preso a Duque y a todos los que hicieron eso para que ganaran las elecciones, los iban a meter a ellos. Pero Miguel Ángel del Río los representó y pues salieron exonerados de todo cargo porque ellos lo único que hicieron fue cumplir una función que les entregaron. Pero los querían era involucrar a ellos, como siempre, el buen gobierno uribista que teníamos y que aún nos rodea en algunos
tanto la Fiscalía como la Procuraduría, casi todos, muchos entes, aunque se está tratando de depurar, no que se vuelvan de izquierda la gente, sino que cumplan con las leyes de la Constitución de Colombia. A raíz de esto, pues, vemos el escándalo ahora que presentó Revista Semana de 3.000 millones de pesos que informó un anónimo. O sea, hoy en día entonces nosotros nos vamos a tener que someter a que si algún periodista sale y se inventa cualquier cosa, lo pueda decir. Y también todo siempre va a ser anónimo, porque ni siquiera tienen cómo poderlo demostrar. Hasta donde nosotros nos vamos a tener que dejar ver la cara de ellos. Afortunadamente, pues Petro vuelve y sale y desmiente, porque él tiene a cada rato que estarse defendiendo de todo este poco de periodistas prepago, que lo único que hacen es desinformar a la gente. Y el problema es que Petro lo que hace es representarnos a nosotros para defenderse de él y para decirnos a nosotros los colombianos lo que está sucediendo en realidad con el gobierno. Pero si seguimos escuchando a estos periodistas, pues créanme que no vamos a tener la verdad real de qué es lo que está sucediendo, sino que es la verdad de ellos, como la quieren contar y al acomodo del uribismo. Porque estos son ataques sistemáticos que los hacen ellos, es para atacar específicamente al gobierno. Colocar eso de 3.000 millones de pesos, me parece que es lo más bajo que está haciendo Vicky Dávila. A raíz de esto, pues uno viendo, hacen entrevistas en Red Más y llevaron a esta señora Margarita Restrepo pues atacando, todos hilos de Red Más, atacando que sí, que no sé cuándo, afirmando, y llevaron a Yesid García, él es un ex senador, y pues le preguntaron a él qué opinaba con respecto a lo que estaba sucediendo. Y miren la respuesta de él, que me pareció muy buena. Y muy Fui acertada. concejal de Bogotá siendo Petro alcalde. Cuando las Hubo bolsas. miles de debates de control político al gobierno de Gustavo Petro. Pero jamás, óigame bien María Camila, jamás hubo siquiera la insinuación de que no fuera honorable el alcalde de Bogotá. Y lo de Montes Pero y las vivimos bolsas. en dos alcaldías distintas. Lo de Montes. Porque el escándalo de los basureros. Respondo lo de Montes. Es que ustedes no pueden decir lo de Montes cuando ya hay un fallo de la justicia colombiana aclarando y que Petro no tiene ninguna responsabilidad en eso. Se supo quién era el dueño del dinero. Y Montes está huyendo en Simón, Suiza. Simón Por Vélez. favor. Entonces, por Dios. Y el señor de por las Dios. bolsas muerto. Doctora, ¿Cuál el señor de la testigo, bolsa? El testigo resultó muerto. Muerto. No O sé si sea por que- homicidio, por suicidio. O sea que- pero era el que podía declarar en Pero todo contra de eso es Petro. para decir en este programa No, que todos los que Bueno, pueden... ustedes o sea, también pueden ver la noticia y estas señoras atacan y atacan y que Petro y que no sé qué y empiezan a hablar hasta de las bolsas, otra vez con el mismo cuento. Y como les dice él, si ni la Procuraduría ni la Fiscalía, que era uribista, ni ninguna de esas entidades lo pudieron meter preso porque se dieron cuenta que estaba haciendo procedimientos totalmente legales. Pero uno se pone a mirar pues cuál es todo este entramado que tienen. Y resulta que en una entrevista que le estaban haciendo a Fabiola, una de las empleadas del caso, de todo lo que ha sucedido durante estos días, y a la señora se le salió en radio a nivel nacional de puestos descarados. Imaginen que ella trabaja con alguien de Blue Radio. Entonces uno empieza a pensar, pero ¿cómo así? O sea, están metiendo gente, o los están filtrando a las casas de las personas que trabajan en el gobierno, o cuando se quedaron desempleadas las contrataron. Es algo extraño, ¿eh? Y pues si ella lo habla a nivel nacional, pues imagínense en qué estarán conversando en las casas de ellos mismos. Pero eso es algo muy delicado que también tienen que investigar cómo fue que llegaron allá. Sin embargo, aquí dejo el video para que ustedes mismos lo escuchen. Los contactos en reserva. Sí. Entonces Néstor Morales diciendo es que mantengamos nuestros contactos en reserva. Alguien que prácticamente están siendo involucrados e investigados por ese caso en especial. Qué raro que después del tiempo estén trabajando para ese medio. Bueno, para alguien que trabaja en ese medio. Eso sí está muy extraño. Pero a raíz de esto, uno se pone a pensar, y como les indicaba al inicio, es que no hay forma
no pueden ser multados por estar brindando información falsa. Y efectivamente, a Vicky Dávila, hace un tiempo, ustedes saben que la multaron por estar brindando información errada. Aquí les dejo el video para que lo puedan ver. Y por tanto revocó la sentencia de primer grado y en su lugar se declaró civil y solidariamente responsable a los demandados Radio Cadena Nacional, RCN y a Victoria Eugenia Dávila Hoyos en su condición de directora y periodista del noticiero FM Radio por la difusión de la noticia emitida entre los días 6 y 14 de mayo de 2014 y debían pagar una suma a los afectados equivalente a los 195 millones de pesos. Como consecuencia del fallo en su contra, la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos y Radio Cadena Nacional RCN promovieron las acciones de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. En primera medida, falló la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Civil, y en esta sentencia la Corte amparó los derechos de la periodista y de RCN, manifestando entre otras situaciones lo siguiente: no resulta compatible con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión imponer presiones injustificadas con el propósito de limitar o desestimular el derecho fundamental de expresión y las libertades de información y de prensa. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia manifestó que el Tribunal Superior de Bogotá censuró a la citada periodista por considerar que sus opiniones no armonizaban con una visión particular de la labor de los comunicadores, derivando de allí la culpa endilgada, sin desarrollar el complejo ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y la opinión de la comunicadora y los bienes legales y constitucionales cuya infracción denunció el coronel Estupiñán Carvajal. Seguía la Corte Suprema manifestando que esto se convertía en vacíos argumentativos. Además, manifestó que el tribunal había incluido algunos argumentos carentes de motivación y afirmaciones imprecisas, inarmónicas con el panorama jurídico actual. Posterior a este amparo de derechos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió aceptar la impugnación amparando los derechos del oficial y de su familia. Es decir, revocó la sentencia de tutela que había sido fallada en primera medida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Civil, y en su lugar amparó los derechos del oficial y de su familia, dejando sin efecto, por supuesto, la sentencia de la Sala Civil, donde había dejado sin efecto la sentencia del tribunal que había declarado civilmente responsable. Entonces, como se pudieron dar cuenta, sí son multados los periodistas, pero uno dice, bueno, pero si son multados, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la libertad de expresión, eso está dicho por la Corte, no es absoluta, ¿sí? No es absoluta, no debe difamar el buen nombre de una persona y su familia. Sería una dictadura comunicacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces uno dice, pero entonces ¿qué es lo que sucede? Porque están difamando el buen nombre, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no los penaliza la Corte? Pero resulta que la Corte dijo que los periodistas no pueden ser responsables por una denuncia de corrupción de un funcionario público. Ellos no serán responsables. Eso quiere decir que nunca responderán con su patrimonio. Por eso es que estos periodistas descarados hacen lo que se les da la gana, porque saben que no les van a poner una demanda o los van a meter a la cárcel. O sea, por eso es que llegan a este descaro tan tenaz de estarle diciendo mentiras. Entonces, así como nos han estado metiendo cuentos con lo de Petro, las noticias sobre el uribismo que ellos tanto exaltan, créanme que la mayoría, casi el 100%, digamos no el 100%, el 90% también serán un poco de mentiras con todo lo que hizo los gobiernos. Por eso es que Duque lo sacaban diciendo que había hecho tantas cosas por el gobierno y no lo hacía. No lo hacía. Lo único que hicieron fue robarse en todo. Por ejemplo, lo de los 70.000 millones de pesos. ¿Que iban a investigar eso? No hicieron nada. Se robaron la plata de La Paz, se robaron la plata de la Sergio Arboleda y nunca hizo nada. Y ellos diciendo que estaban investigando, que estaban mirando, nunca jamás hicieron nada. Y la fiscalía mostró resultados. Y es precisamente por esto, porque hasta la Corte prácticamente pues le dicen, pues ellos tienen el derecho de denunciar. O sea, denuncian al corrupto, pero sin saber si la noticia es real o no. Ese es el problema.
Aquí les dejo también el video para que lo puedan visualizar. En la Corte Constitucional, es decir, se presentaron 5 fallos en este proceso. Lo cierto es que en lo personal comparto la posición del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido que el derecho de libertad de expresión no es absoluto y los periodistas también deben ser declarados civilmente responsables. Si una persona, bajo el argumento de que es periodista, no debe difamar el buen nombre de una persona y su familia, porque si no, esto sería la dictadura comunicacional, ya que lo cuestionar en esta providencia constitucional es, por ejemplo, que la Corte estableció que los periodistas no pueden ser declarados civilmente responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público. Hágame el favor. En ese entendido, ellos pueden causar daños y no ser declarados civilmente responsables, lo que quiere decir que nunca van a responder con su patrimonio cuando causen un daño a una persona o a un tercero. Esta situación le está dando un carácter de absoluto al derecho de libertad de expresión y le está poniendo por encima del derecho a la vida, que ni siquiera es absoluto, porque si fuera absoluto no se permitiría el aborto o el derecho a morir dignamente. Buen día, hasta una próxima oportunidad. Entonces, donde uno dice, pero es que todas las leyes las están haciendo es para cambiarlas. La corrupción está prácticamente en todos lados y ese gobierno que acaba de llegar lo están atacando porque ellos no son corruptos como los gobiernos anteriores, porque a Petro no lo pueden corromper como ellos quisieran y que pudieran moverlo al antojo de ellos. Uno dice, pero ¿cómo? Y hasta la fiscalía involucrada. Pero miren este caso en particular de la fiscalía, involucrado Barbosa, el rector de la Sergio Arboleda donde él estudiaba, y la hija de Noguera, que también él la nombró como una de las mejores para ocupar un cargo. Miren este video para que también lo tengan presente. Pese a que el fiscal Barbosa ha sido enérgico en sus manifestaciones de rechazo a las interceptaciones ilegales a las que fueron sometidas 12 ex empleadas de la exfuncionaria Laura Sarabia, comparando esa situación del gobierno Petro con las chuzadas del DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución del 91, cuyas prácticas del F2, del SIC, de todas esas prácticas terribles, incluso del DAS. El fiscal general ha padecido en su propio despacho de interceptaciones falsas similares a las que fueron ejecutadas por funcionarios nombrados por él. Yo no soy cercano a ninguna familia Noguera. Así respondió Barbosa cuando un periodista de Noticias 1 le preguntó en febrero pasado por Ana Catalina Noguera, a quien él ascendió al alto cargo de delegada de finanzas criminales. No. Pese a la afirmación de Barbosa en cuanto a que no es cercano a la familia Noguera, el padre de su exfuncionaria, Rodrigo Noguera, era el rector de la Universidad Sergio Arboleda, en donde el fiscal se graduó y ejerció como contratista. Noguera fue además confidente de Barbosa y estuvo muy activo en su elección en la Corte Suprema para su cargo actual. ¿O es que usted conoce algún vínculo mío con la familia Noguera? Ana Catalina Noguera fue enviada a la cárcel por un juez de... Entonces, aquí es donde uno dice, pero es que estamos rodeados de corrupción por todos lados. La prensa, la fiscalía. Y se pone uno a mirar supuestamente esos alternativos que llegaron al gobierno para ayudar a sacar las reformas, a mejorar todo. Como por ejemplo JP, que la verdad es de que el ingreso no ha hecho nada, es solamente ataque y ataque el gobierno. A ella se le ve su instinto uribista, porque como lo he dicho en varios videos, ¿cómo es posible que él hubiera salido, que la gente lo vio en las marchas, en los paros, saliendo y quejándose de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, de Polo Polo, de todo el uribismo por haber asesinado jóvenes, haber permitido la violación de más de 50 mujeres, descuartizados jóvenes, tirarlos a los ríos? Y llega uno y los ve ahora, y abrazando a Paloma Valencia, Polo Polo, todos los que vengan del Centro Democrático como si no hubiera pasado nada. La gente le entregó su voto, y le da like en sus videos, o están inscritos en sus videos y en YouTube, pensando que él iba a llegar a hacer un cambio real, y lo único que ha hecho es venderse al uribismo. ¿Qué realizaría yo? Y yo ya lo hice como colombiano. Le quité mi suscripción, tanto en YouTube, en Facebook y en todas las plataformas donde veía yo a JP, me inscribí en ese momento. Pero hoy en día me retiré de todo.
No, o sea, si veo los videos, los veo, lo escucho eso, pero no le doy ni like, ni tampoco me volví a suscribir. Y me he dado cuenta durante todos estos días y estos meses que mucha gente se le ha estado retirando. Demasiada gente, porque se han dado cuenta que es un tramposo, que es un mentiroso. Miren, por ejemplo, este video. Él habla que Urrutia, la deportista, la que sacó Petro, porque fue que la sacaron y que ella llegó y dijo, es que esa es el pacto histórico. ¿Cómo es posible que a la medianoche enviando más de 260 contratos? Si es bien descarado. Eso es ser falso y no decir la verdad. Porque todos sabemos que cuando a ella ya le habían dicho que ya no seguía siendo ministra, estaban nombrando otros, ella ya no podía seguir ejerciendo ese cargo. ¿Y qué hizo en un solo día? Envió un poco de contratos prácticamente a la medianoche. Que por eso empezaron a investigar y a quitar todo ese poco de contratos que ella había enviado cuando ya le habían dicho que no seguía en el gobierno. Pero eso se pega a J.P. Hernández para decir que es que ministros que están en el gobierno hacen eso. Eso es ser uno muy bajo. Pero no se le extraña a uno, pues al fin y al cabo su sangre corre el uribismo. Aquí dejo el video para que ustedes lo visualicen. Urrutia, imputada, más de 200 contratos, más de 20.000 millones de pesos a las 12 de la noche. Su merced sabe qué pasó aquí cuando Aubinen cometió esa falta con el tema de las TIC. Esto fue un caos. Y es lo que yo le decía hoy al senador Inti Asprilla. Eso no es coherencia, eso sí es ser manguitos. Que levantaron el Congreso, incendiaron el país por lo que hacían en los gobiernos anteriores, pero ahorita tienen una ministra. Vaya, revisen los perfiles de los del pacto histórico, a ver si han dicho algo de la ministra que hoy está imputada por la fiscalía. O de todo lo que está sucediendo, que es que ya son tantas cosas. Yo he tenido entrevistas en estos días y ya son tantas cosas, María Camila, que uno ya no sabe ni de qué hablar de todo lo que está sucediendo en este gobierno. Entonces yo tenía dos opciones, Rodolfo o Petro. Claramente decía apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández y bueno, lastimosamente uno espera que haya un candidato impoluto, Entonces, como les indico, esto es para que ustedes se den cuenta lo bajo que ha caído J.P. Hernández. O sea, todas las cosas, uno empezar a ver que él no apoya, él no ayuda, sino únicamente es a destruir. Como les indico, qué pena decirlo, pero en verdad cuando a uno no le sirve algo, uno lo bota. Quiten la suscripción, no le vuelvan a dar un like, ni hagan ninguna conversación con respecto a lo que él hace o dice. Lo único que está haciéndole es un daño al pueblo colombiano. ¿Por qué el evitar de que lleguen las reformas que nos benefician a nosotros? La reforma laboral, donde nos devuelvan nuestras horas dominicales, festivos, recargos nocturnos. Nuestra reforma a la salud, donde tengamos una reforma que en realidad nos sirva, la reforma a la pensión. ¿Cuántas personas hoy ni siquiera están trabajando porque ya no lo reciben en ningún lado por la edad? Porque le dicen que ya son viejos, pero ni siquiera los pueden pensionar, no les dan oportunidad de nada. Y las empresas privadas, pues las empresas de pensiones privadas, peor aún, los engañan, los manipulan. Entonces sí es bueno que se realice una reforma a la pensión, que le regresen también a las personas su mesada de 14 y que les bajen tanto impuesto que hay, porque es imposible que una persona con una pensión que se mató toda su vida ganándose 700, 800, 600 mil pesos, ¿eso qué es? Es un descaro total. Entonces, como les indicaba, y ahora, pues con respecto a lo de María Fernanda Cacabal, porque el otro día me preguntaban también que qué había pasado con Julián Palacios Obregón. Pues ustedes ya saben que él le puso una denuncia por los audios que tenía sobre el paramilitarismo. Ella empezó a divulgarlo, a hablar mal de él, que no sé qué, y pues le pusieron una sentencia que tenía que retractarse. Con eso, pues si ella no cumple con lo que le están enviando, pues definitivamente una puede ir presa, lo otro es que tampoco va a poder aspirar a la campaña presidencial. Sin embargo, pues ustedes saben que siempre el uribismo tuerce todo y tiene cómo poder cambiar las cosas. Sin embargo, aquí les dejo una parte del video para que lo puedan visualizar. Esto es importantísimo y anteriormente nunca habíamos tenido contra las cuerdas a María Fernanda Cabal. Nunca se había llegado a apretar tanto a una persona en el sentido judicial como tal. ¿Por qué? Porque está a punto de perder absolutamente todo. Les quiero comentar que ella quiere ser
presidente de la República y con esto queda totalmente inhabilitada para poder volver a ejercer un cargo público o como la presidencia o como el Congreso. Si bien es cierto, el artículo... Yo les digo esta parte porque los demás pues todavía se encuentran en investigación. Ustedes saben que esto es un procedimiento largo y más con ellos que cada rato van a empezar que están impedidos. Sin embargo, pues ella ha tratado de enviar por redes y que no sé qué, que disculparse un poco de cosas, pero eso no era así. Entonces, aquí con todo esto lo que está sucediendo, cuando uno ve que el periodismo, la fiscalía y algunos que están en el gobierno que dicen que no son de derecha ni ultraderecha, se hacen pasar por alternativos, pero atacan el gobierno, lo único que nos damos cuenta es que ellos lo que quieren es desestabilizar a todo el pueblo colombiano. Y como lo decía una vez Popolo, o soltamos el poder a las buenas, o el gobierno a las buenas, o sueltan el gobierno a las malas, a como ellos quieren. Lo que nos quieren decir a todos los colombianos es que sí o sí, o a las malas, ellos siguen en el poder o no. Que nosotros tenemos que seguir sometidos a la presión que ellos siempre nos han ejercido. A que nosotros vivamos es como unos esclavos del trabajo y pagándoles a ellos lo que ellos quieren. Quitándole las tierras a los campesinos, robándoselas, siendo Colombia el país número 1 en corrupción. Y aparte de esto, pues imaginen, en este gobierno nos hemos podido dar cuenta de algo que siempre habíamos pensado, que la prensa siempre nos mentía y se vendían al mejor postor. Entonces, como les indico, compartan el video, denle like, por favor suscríbanse. Espero que esta vez me escuchen, ya me llegó el micrófono, si de pronto no se escucha algo más, pues por favor me avisan. Pero espero que este video pues nos abra un poco más los ojos. No nos dejemos engañar más. Sin embargo, si algo pasa, pues que caiga quien tenga que caer. Sé que Petro está haciendo muy buenas obras y eso es lo que más nosotros como colombianos lo tenemos que ver. Somos cientos, millones de exuribistas que nos hemos unido al pacto histórico y a Petro. Aquí en este videito nuevamente se los coloco. Son 10 minutos donde hay personas que dicen que cambiaron su forma de pensar y ahora apoyan al pacto histórico y a Petro. Entonces, como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Que tengan una feliz tarde. Gracias.